diferentes que lo que habíamos estudiado hasta este momento respecto a cómo eran estas bacterias. Hemos dicho que las bacterias tienen pared, que las bacterias tienen una serie de estructuras y estas difieren en la estructura de su conformación en relación a ellas. Y aquí está tres bacterias bastante importantes que son los micoplasmas, que son las clamidias y que son las rickettsias. Vamos a empezar estudiando a los micoplasmas. El micoplasma y el ureoplasma, que son en realidad bacterias que están más relacionadas en ocasionar patología en el ser humano, como mencioné, no tienen pared celular. Y habíamos dicho que la pared era una parte importante de la estructura de las bacterias. Son sumamente pequeñitas, miren, tienen 0.2 a 0.8 micrómetros de tamaño. Esta estructura que habíamos mencionado, el coco tiene 1 micrómetro más o menos, ¿verdad? De diámetro, o sea que, fíjense, son tan pequeñitas. No podemos verlas con la tinción habitual que hemos coloreado las demás bacterias, porque son sumamente pequeñitas y pueden estar presentes en una forma de coquitos o anillos o filamentos. O sea, no es una estructura específica, al no tener pared, que es la que da en realidad la forma a la bacteria. Este tipo de microorganismos no tienen una estructura, una forma definida. Se dividen igualmente por fisión binaria como las demás. Y hay algo interesante en su membrana citoplasmática, especial y característica, que está formada no por 2 capitas, sino por 3 capas. Esta membrana que envuelve, hemos dicho que las unidades de membrana siempre son bilipídicas, pero en este caso tiene además una capa. Y esta capa, que también son en realidad grasas, está formada por ácidos grasos, por fosfolípidos y esteroles. Y no lo puede, la bacteria no la puede elaborar ella misma, como hemos visto que las bacterias elaboran todos los componentes de su estructura. En este caso, lo toma del ambiente, lo toma de nosotros, lo toma del medio de cultivo donde vamos a permitir ver su cultivo, ¿no? Entonces, hay que adicionar a ese medio este requerimiento para permitir ver su crecimiento. Y las colonias son, en vez de que crezcan hacia arriba, como hemos visto todas sobre la superficie lagar, estas crecen hacia abajo. Es decir, si nosotros vemos una capita en la superficie lagar, se ve para adentro como hendiduras que se van a observar hacia la parte baja. No sé si ustedes han ido al Cusco y han conocido unas ruinas que ya me olvidé su nombre, que están como botones hacia la profundidad. ¿Cómo se llama ese sitio tan hermoso? No sé si ustedes alguna vez han ido. Igualmente las colonias son pequeñitas, pequeñitas. Si alguna vez han ido, ¿están dándose cuenta de a lo que me refiero? Ay, no me puedo acordar cómo se llama ese sitio. No me acuerdo. Bueno, algún día me acordaré, pero ahorita que van a ver el cultivo, van a darse cuenta de lo que estoy hablando, quienes hayan paseado alguna vez por la bella ciudad del Cusco y todas sus obras maravillosas, van a recordar lo que estoy mencionando. Entonces, en la estructura antigénica y los determinantes de patogenicidad, y estos que van a remarcar la virulencia, están fundamentalmente los glucolípidos y las proteínas. Esta bacteria necesita adherirse firmemente a las células a las cuales va a llegar a infectar. Se adhiere firmemente a la membrana citoplasmática del tejido al cual va a infectar. Y aquí tiene una adhesina superficial que está conformada, por ejemplo, en relación al Mycoplasma pneumoniae, a una proteína que se llama P1. Esta proteína que se encuentra en su membrana externa se adhiere firmemente al epitelio. En el caso de Mycoplasma hominis, que es la otra bacteria implicada en patologías humanas, está la proteína 50 y la proteína 100. Facilita la absorción de los glóbulos rojos y va a facilitar obviamente todo ello a que se pueda adherir firmemente al tracto respiratorio para iniciar su daño a ese nivel, ¿no? Y luego produce enzimas como la ureasa, por ejemplo, que va a facilitar en el caso de infecciones a nivel genital, específicamente el tracto urinario, a permitirle un ambiente que le favorezca su multiplicación.
fosfolipasa también la produce el uroplasma ureolyticum, que le ayuda a destruir los fosfolípidos que normalmente se encuentran en las membranas celulares. Produce un producto citotóxico que necrosa, que destruye las células y además provoca en su entorno esta producción del peróxido de hidrógeno, que es un elemento también muy destructivo en el área donde está desarrollándose la infección, o sea, está dañando con este compuesto a los tejidos que están en el entorno. Y en general van a producir una disminución de la actividad fagocitaria de las células de defensa, las nucleasas que igualmente van a dañar a los tejidos y no se conoce que esta bacteria tenga la capacidad de producir toxinas hacia el exterior y no son invasivas, o sea, no llegan a meterse, simplemente se adhieren y en el lugar donde está produciéndose esta adherencia será el lugar donde se desarrolle el cuadro de infección que produce esta bacteria. Entonces, micoplasma está relacionada a producir diversas enfermedades en el ser humano, específicamente relacionadas a la parte respiratoria y a la geniturinaria. En el caso del micoplasma pneumoniae, la localización es el tracto respiratorio y en ella puede ocasionar infecciones desde las más sencillas al principio, que muchas veces o a veces solamente se queda allí y no hay una extensión por continuidad a los tractos más inferiores, como por ejemplo una faringitis o una otitis o traqueitis, traqueobronquitis y extenderse incluso a desarrollar una neumonía. Una neumonía que es bastante especial, vamos a ver, que no es la misma neumonía que hemos estudiado por el Streptococcus pneumoniae, sino tiene variaciones tanto sintomatológicas, tal vez no tanto, o tal vez sí, porque vamos a deducir ahorita, pero fundamentalmente en la parte radiológica es donde hay una diferencia bastante interesante cuando hablamos de la neumonía. Y la transmisión es que de una posición respiratoria alta con un síntoma y un signo que es, diríamos, que se manifiesta siempre, que es la tos, se van a eliminar las gotitas de fluje y estas van a poder ser inhaladas y va a ser por estas secreciones. Mycoplasma hominis, su localización es en el tracto geniturinario y está bastante relacionada a poder producir, por ejemplo, una enfermedad pélvica inflamatoria que ya había explicado en una clase anterior, infecciones posaborto, posparto, pielonefritis, además que puede extenderse en el tracto urinario y la transmisión es sexual. Ureoplasma ureolyticum también afecta el tracto urinario y aquí está denominada esta uretritis que ya en la clase cuando hablábamos la semana pasada de gonorrea yo les mencioné y les dije que había un grupo de uretritis gonocócicas que solamente, bueno, no diríamos grupo, sino es una sola bacteria implicada en el desarrollo de esta uretritis. Y por otro lado, están las uretritis no gonocócicas, que hay varios agentes que pueden afectar esta porción genital y ocasionar este cuadro clínico, con las mismas molestias. Dolor, ardor, micción frecuente y eliminación de la secreción, pero aquí está el punto de diferencia en el tipo de secreción que esta bacteria va a provocar y que nos ayuda a nosotros clínicamente a hacer el diagnóstico. Igual la transmisión es sexual. Mycoplasma genitalium, también tracto geniturinario, posiblemente asociado a uretritis, transmisión sexual. Este no es tan frecuente, el que nosotros lo identifiquemos en cuadros clínicos que se presenten. Mycoplasma orale, tracto respiratorio también. Micoplasma salivario, tracto respiratorio también, pero en realidad son como que a veces se tienen ahí como portadores sin ocasionar enfermedad. Esta es la imagen que se tiene del micoplasma pneumoniae. Eso no está hacia arriba, está para abajo, deprimido. Es una depresión que se ve, que se observa en el crecimiento. Está ya una colonia un poco más desarrollada y está más pequeñita. Parece un huevo frito. Y para ello necesitamos medios de cultivo especiales que van a permitir el crecimiento. No es una bacteria que fácilmente pueda crecer. Usualmente nosotros en el laboratorio no hacemos este cultivo, no lo llegamos a hacer. Nuestras formas de diagnóstico son diferentes, más son serológicas, es decir, buscar los anticuerpos que se estén presentando
a esta infección cuando hay la sospecha clínica que tengamos y solicitar en sangre. Pero se puede hacer esto, se puede requerir estos medios de cultivo que permitirán favorezcan su crecimiento, ¿no? Y aquí le aportamos, como dije, para que pueda crecer en su síntesis, porque la bacteria no puede tener la capacidad de desarrollarla. En la epidemiología son infecciones que se desarrollan durante todo el año, fundamentalmente entre las edades de 5 a 15 años en relación a la respiratoria. En cambio, en la relacionada a la geniturinaria puede estar en todo tiempo, ¿no? Y puede transmitirse tanto por vía respiratoria como por contacto sexual. Entonces, los cuadros clínicos más importantes producidos por esta bacteria están en relación justamente a estos tres micoplasmas. Mycoplasma pneumoniae, que afecta el tracto respiratorio. Mycoplasma hominis, como mencioné, va a provocar esta enfermedad pélvica inflamatoria. La bacteria ingresa por un contacto sexual, se colocará aquí, y luego va a migrar a ubicarse justamente en la trompa. Miren cómo se inflama la trompa, cómo se ensancha la trompa. Y esto es lo que yo les mencionaba en la clase la semana pasada, cuando el médico hacía la evaluación ginecológica. Introduce los dedos por aquí, mueve el cuello del útero, y eso ya nos está hablando de una endometritis. Luego se viene por acá, por este flanco, en la parte del anexo derecho-izquierdo, y puede tener la habilidad de, con la otra mano, llegar a detectar esto, ¿no? Que es totalmente diferente a esto, y sobre todo el dolor. El dolor. En realidad, cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, no es que solo un lado se ponga así, ¿no? A ambos lados se van a ver de esta manera, sino que aquí la fotografía nos muestra cómo es lo normal y cómo es que se produce esta infección, en enfermedad pélvica inflamatoria. Como mencioné, no solo es una bacteria, aquí estamos viendo otras bacterias más que pueden ocasionar esto. Si la bacteria se encuentra aquí en el canal, definitivamente puede provocar incluso infecciones en el neonato. Si es que ha habido un parto, va a infectarse, puede incluso desarrollar amnionitis, o sea, infectar el amnios, ¿no? Entonces, puede provocar partos prematuros por ese mismo hecho de que haya amnionitis, y puede desarrollarse infecciones puerperales o post-aborto también. O sea, no solo después de un nacimiento normal, sino también si es que ha habido un aborto, puede desarrollarse una infección como una endometritis con una extensión hacia las trompas. Y el ureoplasma ureolyticum está dentro del grupo que desarrollan las uretritis no gonocócicas. ¿Cuál es la característica de la neumonía por Mycoplasma pneumoniae? Se va a adherir, como hemos dicho, con este factor importante de patogenicidad en primera instancia, que se adhieren al epitelio. Esta gran producción de peróxido va a hacer el daño a nivel justamente de las áreas donde está adherida la bacteria, que ha ingresado por vía inhalatoria, y es un patógeno extracelular, o sea, es la adherencia y no se mete dentro de las células, sino que se va adhiriendo y obviamente va dañando a la célula con el peróxido, a la célula que ha afectado. Lo que es importante en esta neumonía, que el paciente va a tener igual los signos, al inicio una tos seca, y la tos no es tan productiva como lo es cuando hablamos de tos productiva. Cuando la persona al momento de toser expectora gran cantidad de secreciones de todos los tipos, de todos los colores, como densas, amarillas, verdosas, medias rojizas, dependiendo de cuál es la bacteria implicada allí. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Streptococcus pneumoniae, hemos dicho un esputo herrumbroso, ¿verdad? Herrumbroso, que es del color del ladrillo, porque a nivel del alveolo se han acumulado tantas bacterias y además ha filtrado glóbulos rojos que le dan este aspecto a ese esputo herrumbroso. Yo solo vería el esputo de un paciente que está con tos y expectorando de estas características, ya asumimos que puede ser clínicamente Streptococcus pneumoniae. Entonces, en este caso no hay tanta expectoración, o es escasa, es más tos seca que se mantiene de esa manera, y sí, obviamente, el paciente presenta signos de dificultad respiratoria.
¿no? Y cuando le tomamos la radiografía, a diferencia de lo que hemos visto en el caso del Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, la consolidación es bien marcada, ¿no? O sea, este color blanco, y este color blanco es de una estructura densa, compacta. En cambio, este color es donde hay aire, que es negro, es aire, ¿no? Y tomamos la radiografía y nos vemos con un punteadito, miren, finito, finito, que hay que conocer bien y darnos cuenta, porque de pronto ustedes estuvieron viendo la radiografía y decían, pero esa radiografía parece normal, parece. Miren, miren estos puntitos, ¿ven? Son unos puntitos un poquito densos que están extendiéndose en todo el parénquima pulmonar. Fíjense estos puntitos, ¿ven? Que aparentemente parecía normal. Entonces, si tengo un paciente que está presentando una frecuencia respiratoria bastante importante, tos no tan productiva, seca, entre seca y algo de secreción que ni siquiera es purulenta, pura, va tosiendo y tiene dificultad, está con disnea, está con incluso cianosis. Y cuando voy a ver la radiografía me encuentro con esto. Esta es una radiografía de una neumonía atípica radiológicamente. Entonces eso ya nos ayuda a nosotros a sospechar que estamos frente probablemente a un Mycoplasma pneumoniae. Porque si fuese de otra bacteria, hoy estaríamos viendo en el caso de estafilococo un tremendo absceso, ¿no? Redondo. En el caso de una neumonía por Streptococcus pyogenes o neumonía, vamos a ver un lóbulo o un segmento del pulmón bastante bien delimitado. Pero en este caso, no. Entonces, esto es un elemento muy importante en el diagnóstico con la ayuda del rayos X para que nosotros podamos tener mayor precisión en realizar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico microbiológico es muy difícil, como mencioné. El cultivo, tenemos que tener todos los requerimientos de un cultivo especial para permitir su crecimiento, o sea que no es fácil. PCR es ideal, pero es tan difícil poder estar, cuando tenemos un problema respiratorio y hacemos PCR, tenemos que tener los primer de diversos microorganismos que pueden ocasionar problemas respiratorios. Entonces, no es tan simple que nosotros estemos pensando que pueda hacer esto, ¿no? Pero en circunstancias donde se pueda, entonces es factible que nosotros podamos desarrollar este procedimiento. Pero lo que es ideal ante la sospecha clínica es el estudio indirecto. El indirecto. Cuando hablamos de un examen indirecto, un examen diagnóstico indirecto, siempre vamos a pensar en el estudio en sangre para identificar los anticuerpos que se estén presentando frente a ese microorganismo, ¿no? Esto es lo fundamental, lo importante. La gran variedad que existe hoy en día, creo que para todo, ya habrán algunos cuantitos que no está, que no se puede hacer este estudio. Si nosotros vemos en el laboratorio, vemos todos los microorganismos donde nosotros podemos hacer este tipo de pruebas serológicas buscando anticuerpos y es mucho más rápido, mucho más económico que otro tipo de pruebas que se pueda realizar y mucho más, diríamos, específico en algunos casos. Claro, en algunas situaciones hay reacciones cruzadas, ¿no? No podemos negarlo esto, lamentablemente, pero nos orientan a que nosotros podamos hacer diagnósticos cuando tenemos sospechas clínicas que nos apoyen ya a hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Tampoco es que tengo un diagnóstico y estoy sospechando que puedo hacer, pero ay, son tantos que pueden estar produciendo un cuadro clínico respiratorio, entonces voy a pedir para todos. No, jamás. Cuando suelo encontrar ese tipo de orden de algún paciente en el laboratorio y veo, por mí bien, o sea, que me manden tantos exámenes, voy a ganar más, ¿no? Pero yo miro y digo, caray, este no estudió nada. Quiere que yo le dé la respuesta a su diagnóstico, haciéndole todas las pruebas a todos los microorganismos que puedan estar implicados en este cuadro clínico. Mal. Pobre paciente, si es que él tiene que pagárselo. Pobre seguro, si es que el seguro le tiene que pagar. Aunque hoy en día ya los seguros son tan especiales en decir, ¿por qué pediste esto? Piden lo necesario y si no, no les pagan. O sea que
Fíjense, la cosa es tan simple hoy en día, ¿no? Entonces, tiene que aprender, saber bien y buscar los elementos que me van a ayudar a mí a poder definir más mi diagnóstico y solo solicitar uno o dos para definir el diagnóstico. Y entonces, en este sentido, me estoy refiriendo ya en general, porque voy a hablar sobre esto. Ya no voy a volver a hablar sobre este punto en adelante, porque es en muchísimos microorganismos, tanto bacterianos como virales, cuando hagamos virología, donde voy a necesitar de este estudio serológico para definir diagnósticos. Y en el caso de esta bacteria, uno de los elementos para un diagnóstico serológico indirecto es la fijación del complemento, que es muy importante. Con ello se puede determinar casi un 85% de sensibilidad para IgG y para IgM, ¿no? Ustedes ya han estudiado en inmunología, cuando hablamos de IgM estamos en un cuadro agudo y cuando estamos en IgG estamos frente a algo que ha pasado, ¿no? Generalmente, IgM lo vamos a solicitar cuando estamos de pronto en un proceso agudo respiratorio para Mycoplasma pneumoniae. Pero en algunos casos de infertilidad de pareja podemos pedir este examen serológico cuando alguno no se puede tener hijos, ¿no? Hasta aquí va viniendo, aquí vamos tomando este tipo de evaluaciones en las personas para saber cuál puede ser la causa de esa infertilidad. Y uno de ellos es esto con la investigación de IgG. También se puede utilizar el método de ELISA, investigando antígenos solubles, y también tiene una alta sensibilidad para poder ayudarnos en el diagnóstico. Y la aglutinación de partículas, que esto es bastante interesante, son kits especiales que nos permiten detectar inmunoglobulina G. Generalmente esto lo usamos no tanto en los problemas respiratorios, sino en los problemas ginecológicos y específicamente en la uretritis. Profilaxis, en el caso del Mycoplasma pneumoniae, aislamiento del paciente hasta la recuperación y la prevención, que ya es común para todas las infecciones de transmisión sexual. Es muy, muy sensible a macrólidos y también a tetraciclina. O sea, es bastante útil el tratamiento de que empleemos cualquiera de estas drogas que ya sabemos cuáles son los macrólidos. A ver, ¿quién me quiere decir quiénes son los macrólidos? La A ver, citromicina. la acitromicina. Acitromicina, muy bien. ¿Qué otro macrólido conocen? Eritromicina. Eritromicina. ¿Qué otro macrólido? A ver, ¿quién me ha dicho acitromicina? Ariticona. ¿Perdón? Ariticona, doctora Nobel. Ari. Ari, así Ari. ¿Y quién me Sí, dijo doctora. aritromicina? María del Carmen Yauri. María del Carmen. Miren, tienen que ir aprendiéndose poquito a poquito, tienen que ir aprendiéndose cuáles son los macrólidos, y ya no voy a decir qué dosis ni nada, ¿no? Ustedes ya están sabiendo cuál es la dosis que se emplea por kilogramo de peso, cuál es la dosis. Eso es muy importante para que ustedes ya lo vayan manejando, aprendiendo y ya estén incluyendo en su disco duro. ¿Alguna pregunta respecto a Mycoplasma, niños? Niños. ¿Entendido todo? Simple, facilito, diferente, ¿verdad? Como vamos saliendo de los esquemas normales del aprendizaje con estos microorganismos, y que son bastante frecuentes. O sea, no es algo que pueda suceder. Entonces vamos incrementando nuestro cajón de problemas respiratorios más agentes que pueden ocasionar estos problemas. Y por eso es lo complicado en los diagnósticos, que pareciesen ser tan sencillos. Problema respiratorio, entonces es este. No solo es este, son muchos y diferentes, con tratamientos diferentes. Por eso es que muchas veces cuando hay un tratamiento empírico y con una clasificación clínica, empleamos muchas veces el tratamiento con macrólidos. Porque con los macrólidos voy a poder agarrar al Streptococcus pneumoniae, voy a poder agarrar al Streptococcus pyogenes, voy a poder agarrar a esta bacteria, por ejemplo, voy a poder agarrar al Haemophilus. Entonces estoy sin que pueda hacer ningún estudio de identificación específica,
si estoy queriendo hacer un diagnóstico, si tengo solo la posibilidad de tener un diagnóstico clínico, entonces voy a tener que emplear un tratamiento empírico. Entonces agarro todo ello para poder hacer el tratamiento. ¿Y qué hago? Pero si es estafilococo no le va a hacer. Puede hacerle, pero ahí sí tendré que observar la radiografía, observar el color del esputo, que va a ser diferente. Entonces, todos los elementos que nosotros encontramos en el paciente, por eso es que la historia clínica tiene que estar bien hecha. No solo decir, señora, ¿desde cuándo está tosiendo? Desde tal día, ya. Y tengo que preguntar, ¿y cuántas veces empezó tosiendo? ¿Cuántas veces? Y cuando tosió, ¿ya empezó ya eliminando alguna secreción o no? ¿Cuántos días estuvo con tos seca y después se volvió productiva? ¿Y de qué color fue al principio? ¿Hubo una modificación en el color de ese esputo? ¿O se mantuvo igual? Gran cantidad, poca cantidad, ¿a qué hora? Al despertar, al mediodía, durante todo el día. Fíjense, sobre solo esa tos y las características del esputo, yo estoy preguntando N elementos que me ayudan a mí a poder hacer un diagnóstico clínico sobre ese cuadro respiratorio. Y eso lo tienen que aprender. Así se los digo honestamente, lo tienen que aprender. Y yo siempre desde ahora les digo y se los voy a decir durante todo este tiempo que el siguiente paso al internado es el SERUMS. O sea, el siguiente paso es el SERUMS. Y el SERUMS no creo que se cambie para cuando ustedes hayan terminado, porque va a seguir manteniendo. Sería la peor estupidez suspender un SERUMS, porque el gobierno solo tiene de esa manera a poder cumplir con la atención médica en lugares más apartados y alejados. ¿Quién va a ir a trabajar ahí de simple porque sí, porque solo quiere ir? Bien difícil, seamos honestos. Entonces, la única forma de garantizarse de que va a haber alguien en esa posta alejada y que está capacitada para ello es el médico. Entonces, como digo, el siguiente paso es el SERUMS, un paso previo a hacer ese SERUMS es el internado. Y yo siempre voy a recomendar, y bueno, en estas circunstancias lamentablemente no se está dando, pero el Goyeneche es algo similar, que hagan sus internados en un hospital del Ministerio de Salud. Se los digo honestamente. Porque en el Ministerio de Salud hay tanta deficiencia de servicios de salud que nos volvemos expertos en atender clínicamente muchas veces. O sea, con hallazgos clínicos para hacer el diagnóstico. Porque si ustedes se van a un hospital súper trome, donde ven algo, radiografía, tomografía, gases en sangre, electrolitos, toda una batería de exámenes que uno se va acostumbrando a usarlos y que obviamente pues facilitan hacer un diagnóstico bastante preciso y rápido. En ese pueblito alejado no tienen nada, excepto su estetoscopio. Ya les he dicho que vayan ahorrando su platita para que se compren su pantoscopio, que les ayudará a hacer diagnósticos, su termómetro y nada más. Y nada más. Esos son sus instrumentos de diagnóstico que tienen. Entonces, para hacer eso, tienen que aprender y tener la destreza y la práctica en un lugar donde pueden hacer eso. Entonces se dan cuenta qué diferencias tenemos que tener en nuestro país respecto a la atención que nosotros podamos dar. Así es que todo lo que les he dicho ahorita sobre esa investigación es importante para que ustedes puedan hacer sus diagnósticos con mayor precisión. Bueno, ahora vamos a pasar a otra bacteria que se llama clamidia. Clamidia. Esta es una bacteria que se ha podido alguna vez identificar y es en la estructura de su coloración gram negativa. Pero igual son bastante pequeñitos que no se llegan a identificar. Y es una bacteria intracelular. O sea, tiene que meterse en una célula para poder cumplir con su ciclo de división. Y en este ciclo metabólico que tiene de división, va a formar dos
tipos celulares. Una que se llama cuerpos elementales y otra que se llama cuerpos reticulares. Los cuerpos elementales son las formas infectantes, es decir, es la forma de cómo esa bacteria puede ingresar a una célula. Y luego que ingresó a la célula, se convierte en cuerpo reticular y esta célula que está incluida dentro del citoplasma tiene la capacidad de multiplicarse. O sea, allí es que va a formar nuevas células y donde es metabólicamente activa. Aquí no, aquí simplemente va a circular fuera de la célula cuando es expulsada hacia el exterior, porque este cuerpo reticular, luego que se ha multiplicado internamente, va a formarse nuevamente en un cuerpo elemental. Y como tal, es eliminado fuera de la célula con toda la capacidad de poder infectar nuevas células, ¿no? Esas son las dos formas que se manifiesta esta bacteria. Y aquí lo tenemos. Miren, este es el cuerpo elemental que está acá afuera. Esta es la célula. Y luego ingresa. Se forma como un fagosoma dentro de él. Y cuando se formó este fagosoma, único inicialmente, empieza a formarse nuevas células internamente que son estas. Aquí hay un error porque, bueno, como que se han metido varios, ¿no? Para formar un fagosoma con ellos. Y luego se convierte en cuerpos reticulares. Como cuerpo reticular es que empieza a multiplicarse activamente y luego estos cuerpos reticulares empiezan a transformarse ya en estos cuerpos elementales, que ya están aquí y como cuerpos elementales la célula se rompe y sale hacia el exterior cuerpos elementales. Esto puede durar el transcurso de hasta de 48 a 72 horas, ¿no? Y en esta imagen aquí lo vemos. Miren, aquí están los cuerpos elementales. Se forma el fagosoma y dentro del fagosoma ya se va transformando en cuerpo reticular y como tal se multiplican y luego esto nuevamente se transformará en cuerpo elemental y podrá salir, como en este caso que estamos viendo, hacia el exterior. Ese es el ciclo biológico que tiene esta bacteria cuando llega a infectarnos a nosotros. Y en la clasificación taxonómica está dentro de la orden Clamidiales, familia Clamidiaceae. Ya les había dicho que las familias siempre tienen este sufijo ceae. Género Clamidia, y aquí reconocemos en este género 3 especies importantes: Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis y Clamidia psittaci. La Clamidia pneumoniae produce también esta neumonía típica, parecida al micoplasma. La imagen radiológica va a ser igualmente especial y va a ocasionar problemas del tracto respiratorio alto, como bronquitis, faringitis y sinusitis. Miren, otro microorganismo que podemos estar teniendo en vías respiratorias, o sea, ya no solo es estreptococo. Fíjense lo que podemos tener además con este microorganismo. La citacosis es una enfermedad que afecta también el tracto respiratorio, como vamos a ver en un momentito. Y Clamidia trachomatis tiene serobares diferentes. Serobares A, B1, B2 y C, que produce una enfermedad que se llama el tracoma, y los serobares de la D a la K, que producen conjuntivitis por inclusión, neumonía neonatal, síndrome de Reiter y uretritis. Uretritis no gonocócica. Esta va a ir también allí. Y en los serobares LGB, que incluye a L1, L2 y L3, que son responsables de producir el linfogranuloma venéreo. Entonces ya tenemos otra más para su lista de la que vamos a hablar con los niños de primer semestre. Existen características biológicas en relación, por ejemplo, a cómo son los cuerpos elementales, si tienen plásmidos, cómo es este lipopolisacárido en cada uno de estos serobares y también en Clamidia psittaci y pneumoniae. Las inclusiones, cómo se ven en el citoplasma de las células infectadas, diríamos, esa forma del fagosoma, ¿no? Cómo se llegan a visualizar. También tenemos diferencias que nos van a ayudar en el laboratorio cuando hacemos de pronto frotices directos de la secreción, de las secreciones de los diversos cuadros clínicos que nos pueden ayudar.
Y también se hacen pruebas, que ya estas ya han sido desechadas, pero por fines de investigación alguna vez se pueden realizar, donde se inyecta la secreción misma al ratoncito. Entonces se observa cómo es cuál es más grave, cuál sobrevive, cuál no sobrevive, y se ha determinado, por ejemplo, que los serotipos LGB son muy virulentos, que llegan a matar al animalito. Entonces son estas pruebas que se hacen en el laboratorio ya para diferenciar en forma específica, pero en una visión directa, ¿no? O sea, directa, no estamos hablando aquí de serología, sino de una investigación directa. En las características epidemiológicas tenemos, como dije, Clamidia trachomatis, que tiene dos biobares, el biobar TRIC, que incluye al tracoma y a la conjuntivitis de inclusión. Como mencioné, aquí estaban los serotipos AB, BA y C, y de K, D hasta la K. ¿Qué diferencia hay aún dentro de estos en relación a los serotipos? Que el tracoma, el huésped son los humanos, y el mecanismo de transmisión es por contacto personal y por moscas. Y lo que produce es el tracoma y la conjuntivitis. Ahora les voy a explicar cómo es esto del tracoma. Y luego las biovariedades con los serotipos D a la K, también el reservorio es el humano. El mecanismo de transmisión es sexual o por contacto neonatal, o sea, al momento de nacer por un canal vaginal que está infectado, donde puede desarrollar esta Clamidia trachomatis, infecciones genitales. Justamente a partir de este foco podría estar ocasionando las infecciones oculares y respiratorias y en neonatos. El síndrome de Reiter y ureteritis. Y los ovar LGB, con estos serotipos, L1, L2, L3, el reservorio también es el humano, la transmisión es sexual y la enfermedad que se desarrolla es el linfogranuloma venéreo. Citasi, Clamidia citasi, como mencioné, tiene muchos serotipos y el reservorio son animales, sobre todo aves, que en esas heces que eliminan las aves, estarían estas bacterias y que por aerosoles podrían estar inhalando las personas, en quienes se puede desarrollar neumonía y endocarditis. Y Clamidia pneumoniae, que antes se le llamaba también TUAR a esta misma, el reservorio son los humanos, también va a ingresar por aerosoles y produce neumonías y bronquitis. Entonces estos son los implicados de esta familia en el desarrollo de estas enfermedades, que no son no comunes, lo son bastante frecuentes encontrar, y sobre todo en diferentes áreas, ¿no? Esta es la Clamidia pneumoniae, no la neumonía específica, sino la de que llamaban antes TUAR, donde se transmite por infecciones, por secreciones respiratorias, al eliminar cuando se tiene un problema respiratorio. Y en este caso son asintomáticas o pueden tener tos persistente, media seca y malestar, ¿no? Pero es un malestar no muy severo, porque el cuadro que produce el TUAR no es tan grave como si produce la Clamidia pneumoniae. Esta es la clamidofila, que llamaba TUAR también. Puede haber algunas veces infecciones severas dependiendo del sistema inmune de la persona, que pueda llevar incluso una neumonía de curso grave. En algunas investigaciones se ha asociado a que podría estar siendo, diríamos, un factor importante en las arteriosclerosis, pero no se ha definido así con precisión, pero algunos estudios han podido mostrar que esto sí sucede. La Clamidofila citasi, que produce la citacosis, también puede ingresar por vía respiratoria, como dije, de las heces de las palomas fundamentalmente, y luego se puede instalar en el sistema retículo endotelial y el pulmón, ¿no? Y en este sistema retículo endotelial, diríamos, se aísla ahí, pese a que estamos diciendo de un sistema donde hay gran presencia de defensa, sin embargo, llega a desarrollarse allí, a aislarse allí. Y las patologías que podría producir es cefalea, fiebres, escalofríos, mialgias, tos no productiva y algunas veces afecciones del sistema nervioso central y también del tracto genitourinario. El diagnóstico es indirecto, serológico,
y como igual que en el caso anterior, esta es una bacteria que responde muy bien a los macrólidos y a la tetraciclina, ¿no? Que es una droga bastante importante e interesante. Por eso les decía, en los problemas respiratorios, una droga, un antimicrobiano que nos ayuda, a pesar de que no tenemos la certeza, es el uso de macrólidos, porque estamos abarcando ya a un número más grande de microorganismos en un tratamiento empírico. El diagnóstico en los cultivos celulares en el medio de McCoy, que es un medio especial para identificar el crecimiento, se pueden observar estos cuerpos de inclusión que ayudan a identificar ya en forma específica a esta bacteria, ¿no? Miren cómo se van formando como inclusiones dentro del citoplasma de las células, los cuerpos elementales aquí, y estos serían los cuerpos reticulares que están en su fase activa de multiplicación. Entonces, en el caso de estas enfermedades, el varón en él puede producir uretritis, prostatitis y epididimitis con cursos de esterilidad. El proceso infeccioso e inflamatorio a futuro puede provocar obstrucción de estos conductos, específicamente estoy hablando del epidídimo, ocasionando infertilidad. Y esto se investiga también en los casos de infertilidad de pareja. En el caso de la mujer va a haber cervicitis, endometritis, salpingitis, infertilidad también, porque puede extenderse hacia las trompas y provocar inflamaciones a ese nivel, y en la recuperación obstruir esos conductos. Puede provocar displasias, que obviamente después del tratamiento, generalmente es displasia leve, podrá recuperarse, igual que uretritis, o sea, manifestaciones de dolor, ardor, micción frecuente en el caso de las mujeres. En los neonatos, saliendo por un canal vaginal infectado, puede desarrollarse conjuntivitis, faringitis, otitis media, neumonía y gastroenteritis. Y en general, en los tres grupos de pacientes, conjuntivitis, endocarditis, perihepatitis. Esta perihepatitis es una inflamación que se da en todo el recubrimiento hepático, y el síndrome de Reiter. Esta denominación de síndrome de Reiter no es exclusividad de esta bacteria. Ahora lo vamos a ver. Lo voy a ver, vamos a tocar, primera vez que lo estamos tocando en el caso de este microorganismo, vamos a tocar en otras bacterias también, y vamos a tocarlo en virus también. O sea que hay que considerar este síndrome para sospechar de una infección bacteriana o viral. Las uretritis, que pueden estar dentro del grupo de las uretritis no gonocócicas, es la inflamación justamente de la uretra que está totalmente inflamada. En las mujeres también puede producir esta misma uretritis y extenderse a producir una enfermedad pélvica inflamatoria, como habíamos visto, ya todo lo hemos visto esto en una diapositiva anterior. Y la característica de esta uretritis es esto. Fíjense, si ustedes recuerdan la diferencia de cómo era la secreción que se encontraba en la gonorrea, que era densa, purulenta, en este es como un moco denso, es una gotita. Igual vamos a pedir al paciente, porque el paciente dice, mi truza está manchándose como con un moco que no alcanzo a ver, pero aparece la mancha así. Entonces, le pedimos al paciente que haga esta expresión. Por eso les decía que es tan importante para el médico que está atendiendo observar esta secreción. Entonces, si él observa esto, ya descarta la posibilidad de que sea una gonorrea y estará frente a una uretritis, que lamentablemente no solo es una bacteria, sino varias las que pueden ocasionar esta uretritis con este tipo de infección, ¿no? Y algunas veces, con suerte, podíamos identificar nosotros a una célula epitelial con sus inclusiones, lo cual es absolutamente raro. Bueno, medicina nunca hay nunca, ¿no? Como ya les he dicho, pero es excepcionalmente positivo de que nosotros identifiquemos a la bacteria así que hagamos el frotis, bien difícil. Entonces nuestro diagnóstico va a ser diferente. Miren, esto que les mencionaba sobre el síndrome de Reiter es reacción del organismo que se da frente a diferentes
agentes que podrían estar provocando que en el organismo se desencadene esto. Algunas veces es diagnosticado una infección de otro lado por el oftalmólogo, porque aquí hay una triada muy importante, que es conjuntivitis, artritis y uretritis. Esos tres elementos son fundamentales para hablar del síndrome de Reiter. Entonces, a veces es el urólogo, a veces es el oftalmólogo, a veces es el reumatólogo el que hace el diagnóstico, porque el paciente puede no importarle mucho su conjuntivitis, pero sí el dolor que tiene en las articulaciones de la cadera, de los tobillos y las rodillas, miren. Y con estas reacciones que se pueden producir incluso con una reacción a nivel de la piel que aparece, incluso que puede tomar las uñas, ¿no? Pero estos diríamos que son ya, o incluso la mucosa oral, esto ya es un elemento secundario. Lo fundamental para hablar de síndrome de Reiter es que haya conjuntivitis, artritis y uretritis. Entonces, como les digo, cualquiera de estos especialistas puede estar diagnosticando el problema y saber, se sabe quiénes son, qué bacterias o qué microorganismos están implicados en el desarrollo de esto y poder orientar el tratamiento. O sea, no hay, ni siquiera es que vamos a identificar, podemos solicitar tal vez una prueba serológica sospechando, pero ya lo importante es que nosotros podamos hacer diagnóstico con estos tres elementos que son bastante comunes, el que se llegue a presentar, pero lamentablemente es un síndrome. No estoy hablando de una enfermedad específica, es un síndrome. Entonces no es de tanta ayuda decir, es este, porque hay varios que pueden estar implicados en el desarrollo de este síndrome. El tracoma es una infección que se desarrolla a nivel de los ojos, ¿no? Y habíamos visto cómo ese niñito puede salir infectado por un canal vaginal, o que cuando se es un poco más grande, las moscas pueden estar transmitiendo esta bacteria en las patas y puede ser que alguien toque de repente alguna superficie donde ha depositado la mosca esta bacteria y sobarse los ojos y empezar a desarrollar esta infección que aparece inicialmente dañando la conjuntiva, las conjuntivas vulvares, que luego se extienden incluso a la córnea provocando una queratoconjuntivitis y que no solamente se extiende, se coloca en la conjuntiva vulvar, sino se extiende a la conjuntiva palpebral, donde se observa esta imagen como un empedrado, fíjense, un empedrado provocando una reacción intensísima inflamatoria, donde este proceso inflamatorio va a voltear la posición normal de las pestañas hacia el globo ocular, o sea, hacia la parte de la córnea, provocando en ella un daño a nivel de la córnea, provocando una úlcera corneal. Y las úlceras corneales, primero mecánicamente por la pestaña y luego sumándose la presencia de la bacteria a esa córnea, que tengo una mejor imagen, miren aquí, una córnea que está siendo, que ha sido afectada. Recuerden ustedes, en embriología hemos estudiado que la córnea tiene varias capitas, ¿verdad? Si la lesión afecta solamente la parte superficial de la córnea, diríamos en la cápsula, la recuperación de ese daño a nivel de la córnea va a ser perfecto, o sea, no va a dejar ninguna cicatriz. Pero cuando ya afecta a capitas más profundas, por debajo de la cápsula y un poco más profundo, que va a ser el resultado de esta doblez de las pestañas hacia la córnea, lastima la córnea, todo está inflamado, todo está hinchado, y entonces esa profundidad del daño ya no permite una cicatrización perfecta, sino va a dejar lo que se llama un leucoma, o sea, córnea blanquecina, leucoma. Y eso va a dejar a la persona ciega, o sea, no va a poder ver. Y esta es la causa número 1 de ceguera a nivel mundial. Ustedes dirán, no, pero doctor, aquí no. Sí, aquí no, pero en países como el África, esto se da permanentemente en estos países donde la pobreza es bastante grande. Hay la causa de ceguera. Pero ustedes dirán, pero se puede ver trasplante de córnea. Efectivamente,
Pero es así. ¿Cuánto creen que cuesta un trasplante de córnea? No es una cosa sencilla ni simple. Entonces, la posibilidad de que la gente pueda hacerse un procedimiento de esta naturaleza es imposible. Entonces, por eso es que digo que la incidencia número 1 de ceguera a nivel mundial está ocasionada por esta bacteria que produce el tracoma, ¿no? Fíjense cómo se ve este empedrado en el estrato, en la conjuntiva tarsal, y cómo ya en esta imagen hemos visto que se ha extendido todo. Miren estos vasos sanguíneos que han provocado esta queratoconjuntivitis, conjuntivitis cuando afecta la córnea además, no solo la conjuntiva, sino la córnea y la conjuntiva tarsal incluso, ¿no? En el caso del linfogranuloma venéreo, es una infección que aparece muchas veces con una pequeña lesión a nivel de los genitales externos, pero que luego la bacteria no solamente se queda allí, sino como respuesta a este proceso inflamatorio hay una reacción de infartación ganglionar, los ganglios crecen, eso se llama infartación, crecen, se desarrollan, y no solo es que se desarrollan, sino se apertura, ese ganglio inflamado se convierte en una estructura purulenta y se apertura hacia el exterior mostrando estas lesiones, ¿no? Aquí ya incluso hasta hay como una úlcera que ha salido hacia el exterior. Puede haber también a nivel del recto, ¿no? Depende de los hábitos, donde igualmente habrá la aparición de esta secreción. En este caso, por ejemplo, vemos simplemente una infartación de los ganglios, pero aquí ya vemos que se ha llegado a aperturar. Y este es otro cuadro de infección de transmisión sexual que se puede adquirir y que está asociada a esta bacteria. Una más que ya tienen para estudiar. Tratamiento para Clamidia trachomatis. Igual podemos usar macrólidos, acitromicina, eritromicina, pero también vamos a usar doxiciclina y fluoroquinolonas. Y en el caso de linfogranuloma venéreo, igualmente, ¿no? Lo ideal es que podamos hacer un diagnóstico más temprano para resolver el problema y que no llegue a evolucionar hasta las imágenes que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta sobre clamidia, jóvenes? Está tan clarito que no tienen para preguntar. A ver, preguntas. Justo Sí, nos niña. tocó este tema de clamidia para el curso práctico, lo que son los casos clínicos. Y estábamos buscando con mi grupo y encontramos un caso sobre un contagio de una burra a un hombre. ¿Es posible de un animal a un humano? No está considerada dentro de la zoonosis, ¿eh? No está esta bacteria incluida dentro de las bacterias zoonóticas, pero de repente, no sé, no, de verdad me parece extraño, nunca lo he escuchado, nunca había escuchado algo parecido. Pero si es que el caso clínico lo refiere, interesante, bastante interesante. Gracias, doctora. Doctora, una duda. En caso de una conjuntivitis neonatal, ¿no se puede diferenciar exactamente si es causada por la gonorrea o por o sea, así como en la secreción de una uretritis y se diferencia de la gonorrea por el color de la secreción? En caso de una conjuntivitis neonatal, ¿se podría o tienes que averiguar con la madre? Un elemento muy interesante para poder hacer la diferencia clínicamente es ese compromiso de esa característica que se ve en la conjuntiva tarsal. O sea, antes de que incluso las pestañas se den la vueltita y dañen la córnea, en el caso de las conjuntivitis asociadas a tantas bacterias que ya estamos viendo, no solo es exclusividad ni siquiera solamente de gonorrea, es que la conjuntiva está totalmente enrojecida, hiperémica, pero el tarso, o sea, la conjuntiva tarsal, la conjuntiva palpebral, no muestra este empedrado
que yo les he mostrado en repetidas imágenes para que ustedes se den cuenta. Miren este aspecto que tiene, miren este aspecto que tiene. Fíjense, el ojo está enrojecido todavía, no está tan rojo, rojo, pero miren esta imagen. O sea, diríamos que en este caso algo que ayudaría a poder hacer el diagnóstico es justamente evaluar el tarso. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente que tiene infección, nosotros vemos esto, o sea, volteamos el tarso. Cuando ustedes estén haciendo su rotación de oftalmología, el doctor, el oftalmólogo, no solamente va a mirar, esta es una infección, no, él va a hacer una evaluación de todo, le va a dar la vuelta aquí a la conjuntiva tarsal para ver cómo está esto, ¿no? ¿Cómo está esto? Porque si yo en estas condiciones de esta persona que no está siendo afectada su córnea, que esto sí está enrojecido, que obviamente van a haber secreciones también, esto ya está limpio de secreciones, entonces yo voy a atender, no voy a conducirle a que haga la ceguera, no voy a permitir que se dañe la córnea, provocando ulceraciones a nivel de la córnea, que como resultado sea el leucoma, sino que voy a hacer un tratamiento más rápido para evitar esa posibilidad, ¿no? O sea, estoy hablando de que es el caso número 1 en el África, pero eso no significa que por aquí no exista en algún momento la posibilidad de infectarse con esto, ¿no? Aún en un niño chiquitito que con esa gotita de nitrato de plata que les he dicho, ahí el nitrato de plata pues va a matar cualquier microorganismo que pudiera estar en ese lugar. Por eso es que no llegamos a ver con frecuencia este tipo de situaciones en los niños pequeñitos, pero no quita que en un adulto pueda ser, porque les he dicho que esta puede transmitir la infección por las moscas y que alguien se toque el ojo y desarrollar una infección de esta naturaleza. Entonces, la visión de esta imagen definitivamente es característica de esto. Esto no vemos en gonorrea, esto no vemos en Staphylococcus aureus, que puede producir conjuntivitis. No vemos esto, ¿no? No lo vemos. Esto es exclusivo de esta bacteria, el que haya esta característica en el tarso. Esta característica se ve como un empedrado, o sea, ni siquiera es un empedrado liso, porque hemos visto que a veces el patio podemos empedrarlo y podemos liso. No, se ve como elevaciones sobre la superficie que debería ser lisa, se ve como elevaciones. Que estas imágenes no nos muestran tanto la elevación, ¿no? Pero se ve con ese aspecto. Entonces, miren, que hay tanta cosa que aprender clínicamente que nos ayuda a que nosotros podamos orientar mejor nuestros diagnósticos. Bueno, ¿alguna otra preguntita, niños? Doctora, Dime. ¿la presencia de clamidia en el organismo hace que, o tiene alguna relación en la presencia de otras enfermedades también de tipo venéreo como el VIH? La presencia de clamidia, bueno, lo que pasa es que algunas veces el curso de la uretritis, como ustedes ven, no sé, en este caso, por ejemplo, no hay tanta eliminación de secreción como lo es cuando hay una infección por gonorrea, o sea, hay una disminución. Y puede que no haya manifestación tan típica clínica asociada a otro tipo de infecciones. Por eso es que ustedes habrán leído incluso, creo que en algún grupo mío he escuchado, que no necesariamente en algunos casos está la posibilidad de que estamos diagnosticando una cosa y no podemos eximir que pudiera estar presente esta bacteria también. Como que la gente no se da cuenta que puede estar infectada con esta bacteria. Entonces los tratamientos se van enfocando a esto. No significa que si tiene esto definitivamente sí o sí. No, sino que cuando hay infección de transmisión sexual, no necesariamente esa persona puede estar infectada con un solo microorganismo. ¿Se dan cuenta? O sea, con eso quiero decir, por ejemplo, un paciente con HIV no es exclusivo que solo tenga HIV. Si esa persona se ha infectado con HIV, porque probablemente digo, y en un buen número, es una persona promiscua. Y si es una persona promiscua,
ha podido tener relaciones con personas que no solo le han infectado HIV, le han podido infectar otro tipo de infecciones de transmisión sexual. O sea que no necesariamente porque sí o sí tenga que tener, no, sino que esta es la situación de cómo es que esta persona se ha llegado a infectar, ¿no? Generalmente sabemos, dependiendo, usted va a decir, pero doctora, la señora, su pareja solo era su esposo, sí, y su esposo se infectó de otra persona, y si su esposo se infectó de otra persona, que definitivamente ha tenido que suceder, ¿cómo sabemos que esa persona con que se infectó solo tenía HIV? Es posible que tenga otras. Entonces, siempre hay el riesgo de que nosotros tenemos que sospechar que esa persona no solamente tiene HIV. Y entonces empezamos, si lo encontramos serológicamente, que es un cero positivo de HIV, entonces tenemos que investigar las otras posibilidades también. Ya en ese, no solamente nos quedamos tranquilos con su prueba serológica, tenemos que investigar si es posible que tenga otras infecciones además, ¿no? Que las puede estar teniendo y ni cuenta se ha dado esa persona. Así como no se dio cuenta que estaba infectada con HIV, es posible que haya incrementado, por ejemplo, en el caso de la mujer, que haya incrementado un poco más su flujo vaginal. Y miren las características de esa secreción. Son casi idénticas a las que normalmente una mujer las elimina en su ciclo menstrual, ¿no? Es casi igual, el mismo color como la clara del huevo. Pero en el varón es diferente porque ellos, como no eliminan nada, entonces ellos son los que se dan cuenta de esta situación. La mujer ni siquiera se da cuenta, salvo que ya esté haciendo una enfermedad pélvica inflamatoria, que ya la infección se haya extendido al tracto genital, tanto del endometrio como también de las trompas, ¿no? Salvo. Es más, algunas veces es en el producto que nace con esa conjuntivitis, que no es tracoma, porque puede producir también conjuntivitis en el recién nacido, cuando se le ve que es ojito y no se le echa la gotita, es por el niño que aparece con este cuadro, donde se hace una mejor investigación, que se deduce que la mujer ha estado infectada. Hasta ese momento nadie sabía, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hacemos, y que sabemos que esto va a la infertilidad también, ¿verdad? Entonces, cuando se le hace el estudio a la mujer infértil, que también se le hace al varón, obviamente, se investiga sobre esto también. Entonces, y las mujeres van a decir muchas veces, ¿por qué me piden todo esto? Yo nunca he tenido nada de esto. Y resulta que es positivo. Fíjense, tiene un IgG, o sea, que ha tenido antes y que de repente circunstancialmente no ha evolucionado a ser un cuadro mucho más grave que ella misma se haya dado cuenta y que sin embargo tuvo esa infección y que dedujo o condujo, mejor dicho, a que se produzca una infertilidad en la mujer. Porque no es tan, diríamos, no es algo muy característico como sí es mucho más tormentosa una infección por gonorrea, que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer una identificación mayor. Bueno, ahora vamos a pasar a otra bacteria que se llaman las ricketsias. La morfología de la rickettsia es también un cocobacilo, es un bacilo sumamente pequeñito, pequeñísimo, y que a la coloración de Gram ha podido determinarse como Gram negativo, pero les aseguro que esta no es la coloración que muchas veces empleamos para poder identificarlas. Y son intracelulares, igual que las anteriores. Y tienen una división un poco más larga, entre 6 a 8 horas. Pueden ser también visualizadas por la coloración GEMSA y hemos podido ver o se ha podido identificar mejor en sus características a través del uso de los cultivos celulares. ¿Cuáles son los determinantes de patogenicidad muy importantes que tiene esta bacteria? La más importante de todas ellas es la fosfolipasa A, que es esta enzima que produce esta bacteria que tiene la capacidad de poder degradar la pared del fagosoma, recuerden que es intracelular, y al destruir esta pared del fagosoma, dejar libre la bacteria para que pueda ocasionar el daño correspondiente en las células a las cuales afecta, que fundamentalmente son las células
endoteliales de los vasos sanguíneos. Ya cuando he dicho esto, y no estoy diciendo endotelial de un determinado lugar, en general, porque no es que se ubica solo en un sitio, sino en general. También produce una endotoxina rickettsiosis que contribuye en el daño que esta bacteria ocasiona. Tiene un antígeno glucolípido que se parece mucho, o sea, tiene una característica similar al antígeno O del Proteus X. Entonces nosotros empleamos justamente este conocimiento con este antígeno para investigar la presencia de anticuerpos que podrían estar aglutinándose con este antígeno de esta bacteria, del Proteus X. Y esta reacción se llama la reacción de Weil-Felix. Digamos que esta característica que tiene este antígeno nos ayuda a nosotros ante una sospecha de que estamos frente a un cuadro producido por esta bacteria, que nosotros podamos hacer el estudio en lugares donde no hay un laboratorio muy bueno, porque para esto necesitamos un laboratorio excelente, de un nivel mayor, para hacer las identificaciones más precisas, pero este uso, que ya lo sabemos, nos ayuda a poder tempranamente ya tener un diagnóstico que nos oriente a este tipo de infección. Entonces, en la patogenia, como dije, esta bacteria afecta a esta capita de células planas que están formando los capilares, ¿no? Y no solo los capilares, a veces sus vasos un poco mayores incluso, provocando allí una disfunción endotelial que es característica a varios daños que se puedan dar y que va a tener una repercusión fundamental en la irrigación, ¿no? Primero va a provocar una hiperplasia, una reacción inflamatoria en ese lugar con una edematización en el lugar. El daño endotelial, como ustedes saben, cualquier alteración a nivel del vaso ya no va a permitir que el flujo sanguíneo sea laminar y empiece a detenerse. Y cuando empiece a haber esta detención, ya las plaquetas se van agrupando ahí y van a provocar microtrombos que obstruyen la circulación, provocando isquemia, que puede llegar incluso en casos graves a tener que a dañar la circulación, a dañar la irrigación y a dejar tejidos sin irrigación que podrían ser incluso, si hablamos de miembros inferiores, de alguna parte del cuerpo externa, que tenga que haber la necesidad incluso de la amputación. Entonces, esta presencia va a remarcar una inflamación importantísima alrededor de esta circulación en diferentes partes del cuerpo. O sea, eso es lo fundamental. Daño del vaso sanguíneo a nivel del endotelio que va a repercutir en una alteración de la circulación con un déficit de oxigenación en los tejidos que van por delante a este daño. Y eso es lo que produce riqueza. Y nosotros tenemos varios efectos, diríamos, que se van a traducir justamente en esta formación de la obstrucción de la circulación de forma normal. Primero tenemos aquí la lisis de la célula endotelial por estas bacterias que van a exponer el subendotelio. O sea, al dañar la célula, rompe la célula que está, la capita más, diríamos, que está en contacto con la circulación sanguínea, y entonces expone al subendotelio. Esta parte dañada definitivamente ya es un trombógeno. ¿Qué significa eso? Que va a provocar una trombosis. Ya empiezan las celulitas, las plaquetas a pegarse a este lugar y de esa manera ya va dañando, y además que va a haber una fuga de líquidos al entorno, en el espacio circundante, ocasionando un edema, y este edema también ya va a estar participando en obstruir el vaso, ¿no? Por otro lado, la bacteria, como dije, produce la liberación de la fosfolipasa A, que rompía la pared del fagosoma, ¿no? Rompe la pared del fagosoma donde ha podido ser captado por esta célula, y ello va a permitir que la célula pueda producir este araquidonato, que se convertirá en la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. Además de producir este araquidonato, va a producir lisofosfátidos que activarán al factor de activación de las plaquetas.
Entonces, tanto la prostaglandina E2 más este activador provocará lo que es una fuga de líquidos y una gran vasodilatación a ese nivel. Otra característica interesante es que los macrófagos, este es un macrófago, puede, al permitir el ingreso de la bacteria, empezar ya esta presencia de ella, libera también araquidonato, ácido araquidónico, que activará el leucotrieno B4, que también participará efectivamente en esta vasodilatación. Además, la célula endotelial afectada por la presencia aquí de la rickettsia va a activar una descarga importante de los factores de von Willebrand y otros factores de la coagulación que permitirán que se efectúe con mayor precisión esta trombosis. Y como mencioné, todos estos elementos van a participar para que haya edema alrededor, mayor proliferación celular y dentro de la misma luz trombos que van a afectar la circulación sanguínea y en consecuencia por delante, como mencioné, necrosis de los tejidos. Entonces, esta sí es una bacteria zoonótica porque nosotros obtenemos la infección de esta bacteria de animales en quienes este microorganismo se comporta, está dentro de estos animales y ellos se comportan como reservorios. Y para ello, para la transmisión de estas riquezas, participan vectores, como son los piojos, las pulgas y las garrapatas. ¿Dónde hay piojos, pulgas y garrapatas? Y donde hay perros, sí hay, pero roedores. Generalmente en lugares donde no hay higiene, donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, ¿no? Entonces todos estos factores hacen que pueda haber este riesgo de que estemos frente a esta infección que es muy grave, bastante grave y que se ha podido producir a lo largo de la historia. Hemos conocido situaciones donde se ha presentado y además hoy en día hay todavía la presencia de estas bacterias que podrían estar ocasionando estos cuadros que son bastante graves. Y tenemos nosotros a la pulga, el piojo y el chinche, que serían, la garrapata, perdón, que serían los vectores para la transmisión de esta infección. Son diversas riquezas que producen diversas enfermedades y ubicadas en diferentes partes de la Tierra, donde nosotros habitamos, pero yo he nombrado estas dos, la Prowazeki y la Tifi. La Prowazeki, que produce el tifus exantémico epidémico, que es más grave, y la Rickettsia tifi, que produce el tifus exantemático endémico, porque en nuestra área de Sudamérica, y específicamente a nivel del sur, está presente. Y hay el riesgo de que en algún momento ustedes podrían estar expuestos a esto, ¿no? Como dije, la Rickettsia es una bacteria intracelular. Aquí se está pudiendo identificar con la coloración de Giemsa. Miren cómo está dentro de la célula. Esta es la Rickettsia rickettsii, que en realidad morfológicamente todas son iguales. Y epidemiológicamente aquí están justamente las que les decía, ¿no? Como enfermedad, el tifus exantemático epidémico y el tifus exantemático endémico. El tifus exantemático epidémico es producida por la Rickettsia prowazeki. El vector es el piojo. El reservorio es el hombre y la ardilla voladora. Y puede localizarse aquí, Sudamérica. Las demás están en otros lugares donde nosotros no nos encontramos, pero esta sí está en Sudamérica. Y la Rickettsia tifi, que produce el tifus exantemático endémico, el vector es la pulga de la rata, los reservorios son las ratas, y esto es, la distribución es mundial, y dentro de lo mundial estamos afectados nosotros, ¿no? O sea, en Sudamérica. Estos son los dos importantes que quiero que lo estudien bien, a estos dos. Los otros no los vamos a estudiar porque están relacionados a otras áreas geográficas, pero estas dos para nosotros es importante. Entonces, hay diversos cuadros clínicos, como denominación se llama la fiebre manchada de las montañas rocosas, en la cual está implicada Rickettsia rickettsii. Las fiebres tíficas, que es lo que yo quiero que estudiemos bien, producida por la Rickettsia prowazeki y la Rickettsia tifi. La fiebre Q,
y la erquiliosis garrapata, que también produce estas infecciones, pero me vuelvo aquí. Esta es la que quiero que aprendamos. Las fibras tíficas son cuadros clínicos que tienen un prodromos, este es el lugar donde se produjo la picadura, cómo queda la huella, o sea, después de que se ha producido la picadura del piojo, de la pulga, en el caso de nosotros. Este cuadro clínico tiene un prodromos difícil de poder identificar a quién pueda ser, porque el paciente presenta fiebre no muy alta, dolores musculares, dolores articulares, malestar general, entonces no hay nada especial. Más o menos así se mantiene como unos 7 días y después de este tiempo, en forma ya media abrupta, se eleva tremendamente la temperatura, aparecen lesiones a nivel de la piel, bastante como un rash rojo, y luego ya empieza a haber mucho dolor muscular, mucho daño, y puede, como hemos dicho ya, la patogenia de este daño vascular afectar diversos órganos, donde la circulación está totalmente alterada, diversos órganos, e incluso en las circulaciones periféricas, dañar, provocando gangrenas que van a ser necesariamente ser operados. Es bien complicada la evolución de estos pacientes, o sea, es muy tórpida, que puede llevar a la muerte a mucha gente. En el diagnóstico de laboratorio, en el examen directo, podemos ver esta inclusión bastante característica que acabamos de ver en esa coloración de Giemsa, donde se identifica muy bien a los microorganismos. También podemos usar una inmunofluorescencia directa ya específica para el aislamiento. Podemos cultivarla en cultivos celulares. En aquellas áreas donde podríamos estar con la sospecha de este cuadro, de inicio usamos justamente lo que les mencioné al principio. Son unos kits ya especiales preparados donde en forma cruzada, nosotros estamos usando la cepa del Proteus X con diversas cepas, y esto es lo que vamos a aplicar al suero del paciente, donde definitivamente van a estar presentes ya los anticuerpos que se han producido contra la bacteria, y podemos observar estas reacciones de aglutinación en títulos mayores de 1/320, nos estará diciendo que estamos probablemente frente a una infección por esta bacteria. ¿Qué significa esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa esto? A ver, eso no me lo tienen que decir, porque si no, ¿cómo interpretan lo que el laboratorio les va a dar este resultado? No solo en relación a esta bacteria, esto ya por eso estoy preguntando en forma general, porque esto lo vamos a ver también en muchas otras infecciones. ¿Qué significa? ¿Qué significa un título mayor o igual a 1/320? ¿Cómo se hace eso? Doctora, disculpe, creo que A ver. la dilución, o sea, con la muestra del paciente se hace una dilución y, por ejemplo, lo que me acuerdo es que el primer tubito se le pone un 2, al segundo un 4, 16, 32 y así sucesivamente. Entonces, creo que a eso se refiere. ¿Y qué significa eso? Ahora que me dices esto, ¿cómo lo interpretas? Doctora. ¿Sí? A ver, la niña primera que me ha hablado, ¿quién eres, niña? Loaiza Portugal, doctora. Ya. A ver, la otra niña, ¿qué quiere agregar más? Que ¿Cómo interpretamos? un título mayor o igual a 320 se consideraría positivo. Significaría que estamos frente a una infección. Ya, pero... Doctora, ¿puedo agregar algo? Sí. O sea, todavía no me está quedando claro. A ver, doctora, esto de las titulaciones es pues por dilución, ¿no? O sea, por ejemplo, agarras así de la muestrita, así le diluís la mitad en agua y la mitad con la muestra. Ese sería un título 1/2. Agarras ¿Ya? la mitad de ese tubito y también le echas la misma cantidad de agua. Y eso sería una dilución 1/4. Y así vas diluyendo poco a poco. Así se van múltiplos, 2, 4, 8, 16, 32, etc.
De una dilución 1 a 320 significa que la muestra, como dije, va a estar bastante diluida y aún así vas a encontrar este microorganismo. Así que, digamos, va a estar en una gran cantidad en la muestra del paciente, ¿no? Eso es lo que quería que me diga. A ver, ¿quién fue la niña anterior? Después de la niña Zuleika. Lorenza. ¿Perdón? Zuleika Cuba. Zuleika. Y el último niño, José Rosado, doctora. José Rosado. Ya, miren. Redondeando lo que han dicho sus compañeros. Es verdad. Esto lo han debido hacer en inmunología. Yo estoy segura que el doctor José o quien les haya enseñado, les ha enseñado esto y es muy importante. Lo que nosotros queremos saber con esto es en qué concentración está puesto allí. En este caso, nosotros estamos investigando los anticuerpos que se han producido frente a esta bacteria, ¿verdad? Y en general podemos evaluar antígenos o podemos evaluar anticuerpos. Entonces, en este caso estamos evaluando anticuerpos donde estamos colocando en el estudio, estamos colocando los antígenos de esta bacteria que dijimos se parece muchísimo a la estructura de esta bacteria, entonces lo usamos de esta manera. Y lo que vamos a ver cuando diluimos 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 y así sucesivamente, yo voy colocando en cada suerito. He puesto primero la mitad del suero del paciente con mitad de agua y así sucesivamente voy sacando de ahí y voy poniendo la mitad, 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 mitad y progresivamente. Y luego que he hecho esto, coloco en una plaquita o puede ser en un tubo también, el reactivo y voy observando hasta dónde está produciéndose la aglutinación. Con eso estoy interpretando que en esa muestra de ese paciente está presente los anticuerpos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un título que 1 en 2 es positivo, no me sirve, porque es nada la presencia. Si yo pongo 1 a 16, tampoco me sirve. Entonces, cuando yo voy a ir a 1 sobre la dilución 320 y encuentro que hay aglutinación, que hay positividad, entonces digo, esto está bien. Y si todavía encuentro en 1 entre 640, mejor aún, porque la concentración de anticuerpos en ese suero es tan alta que está en una dilución tan baja, se estoy diluyendo ya casi nada del suero del paciente, sin embargo, estoy observando aglutinación, ¿verdad? Entonces, lo que investigamos cuando decimos de estos títulos significa que habrá una mayor concentración del elemento que estoy investigando en ese suero, cuanto en una dilución mayor todavía hay aglutinación. Eso es lo que interpretamos, ¿no? Entonces, podría ser 160. Si me sale positivo 160 y me sale negativo en 320, no vale la prueba, no sirve, no nos sirve, no lo consideramos como positivo. Puede estar habiendo una reacción cruzada con otro microorganismo. Pero de pronto, si yo tengo esto y 3 días después vuelvo a hacer la prueba y de lo que estaba en 1 sobre 160 está en un otro sobre 120, entonces sí me sirve, está subiendo, ¿no? Si yo tengo un valor previo menor y en el día siguiente que yo vuelvo a hacer la prueba, ya estoy encontrando dilución en una dilución positiva en una dilución mayor, entonces significa que ya estoy teniendo positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Lo explico ahora sí un poco detallado porque lo vamos a usar. Vamos a usar permanentemente. Ahora, lo que ustedes aprendieron, diríamos, como algo técnico en inmunología, ahora lo vamos a aplicar a muchas enfermedades, porque como les mencioné, las pruebas serológicas son las más importantes en los diagnósticos microbiológicos. Tratamiento cloranfenicol o tetraciclina, o también podemos usar doxiciclina. La fiebre aguda, doxiciclina más quinolona y rifampicina, pero en lo que a nosotros nos interesa más de estos dos es justamente el uso de este tratamiento que se debe aplicar en estos pacientes. Lo importante es saber que podamos diagnosticar lo más tempranamente posible para eliminar a la bacteria y no tengamos que estar teniendo la evolución de un cuadro grave que podría llevar fácilmente a la muerte con el compromiso de una falla multisistémica o también que tengamos que realizar alguna amputación. Nos quedamos ahí y vamos a dejar Bartonella
para el viernes. Incluida esta bacteria, que tenemos que aprenderla bien por cultura general, incluirá el examen de la próxima semana, que yo había propuesto para el día jueves, el jueves de la próxima semana. El examen tanto teórico como práctico. O sea que